verdadera historia y las causas de su muerte son elementos fundamentales para entender el engaño en que sometieron a Cuba. La historia de Fran País es bien sencilla porque prácticamente se conoce desde los 17 años hasta los 22 en que fue asesinado. Y fue un dirigente de la Escuela de Maestros que formó su propia organización después del golpe de Estado del 10 de marzo de Batista, y cuando Fidel Castro fundó su movimiento 26 de julio, la gente le recomendó, muchos de sus allegados le recomendaron que se uniera, que tratara de reclutar a Fran País en Santiago de Cuba. Y Fran se demoró como 6 o 7 meses en tomar una decisión. Al fin fue a finales de noviembre del 55 donde se aceptó unir su acción nacional revolucionaria con el movimiento 26 de julio. Entonces, desde un principio no hubo una identificación total. Es decir, él no lo conoció en Cuba porque Fidel Castro se fue a los pocos días para México y Fran País no lo conocía de antes. Estamos hablando de una diferencia de edad de 19 años a 30 o algo de eso. Entonces, dos experiencias distintas. Fidel Castro nació en un hogar de un latifundista, un lugar totalmente de personas no muy capacitadas. Fran era un hogar cristiano, su padre era ministro, pastor bautista, donde la religión jugaba un papel muy importante en la vida de Fran, de Agustín y de Josué, que eran los 3 hermanos, que los 3 participaron en la lucha. La otra cosa que ocultan es las aspiraciones de Fran País para el futuro de Cuba. Y en el último libro que publiqué de él, donde reúno 3 libros en un solo volumen, está la biografía de él, los escritos y las comunicaciones de él, y después mis humildes opiniones sobre varios aspectos de la vida de Fran. La primera gran mentira es que nos revelan que Vilma Espín, la que fuera esposa de Raúl Castro, llamó a la casa donde estaba escondido Fran País, y esa es la pista que le da a la policía, y entonces lo asesinaron. Existe un gran número de probabilidades de que la facción radical de la Sierra, dirigida por Fidel Castro, lo mandó a asesinar, porque Fran País sobraba en las aspiraciones y la Cuba que quería formar Fidel Castro. ¿Y todo eso está en su libro? Todo eso está en el libro. El libro tiene una serie de detalles, de las pruebas circunstanciales, es decir, yo analizo cuáles son las probables causas de que la policía llegue a la casa donde estaba Fran escondido. Y una era una causa fortuita, y ahí analizo por qué no pudo haber eso. Una delación externa, que es lo que dicen ellos que sucedió, que tampoco puede ser, por una serie que incluso con fotografías y todo se prueba de que no es. Y llegamos a la delación interna. Esa es la única que tiene sentido, esa es la única que tiene pruebas circunstanciales, pero pruebas al fin de que fue una delación interna la que llevó a la policía esa tarde al escondite de Fran País. ¿Y por qué Fidel Castro no quería a Fran País? Lo había usado, pero ya no le hacía falta. Hay que darse cuenta, analizando la actuación de Fran País y la de Fidel Castro, porque en el libro yo analizo también los antagonismos que hubo entre ellos. Ellos estaban en discrepancia en 6 o 7 temas fundamentales para el futuro de la rebelión y de la revolución una vez que triunfara la rebelión. Y analizo todos esos puntos. En palabras vulgares o no vulgares, pero en lenguaje de pueblo, Fran País se echó soga sobre su propio pescuezo, porque fue el que lo mantuvo. Cuando Fidel Castro llega a la sierra y se quedan los famosos 12 hombres, que ese es otro mito que yo destruyo en otro libro, que nunca hubo 12 hombres, se reúne la Dirección Nacional del 26 de julio con Fidel Castro y los 3 o 4 guerrilleros que tenía allá arriba en marzo del 57, casi acabado de desembarcar. Es cuando llevan al periodista Herbert Matthews a la sierra, y se produce
la glorificación mundial del guerrillero Robin Hood en la Sierra Maestra, etcétera, etcétera. Frank es el que salva la guerrilla, le manda 51 hombres al mes siguiente, se encarga de abastecerlo de armas, de parque, de alimentos, incluso de cocinitas de gas. Y una vez que eso sucede, que Fidel Castro empieza a coger fuerza, Frank empieza a reorganizar el movimiento 26 de julio en cuya dirección nacional le dice a Fidel Castro en una carta: la Sierra pudiera tener un delegado y esa, si quieres, nombra a Celia Sánchez, como quien lo que mandamos aquí somos nosotros y tú eres el encargado de la guerrilla. Entonces, cuando ya Fidel Castro se da cuenta que Frank está muy avanzado en sus planes, ha incluso conspirado con la Marina de Guerra sin decírselo a él, ha reestructurado la Dirección Nacional sin contar con él, le llegó la hora a Frank País y lo asesinaron la tarde del 30 de julio de 1957.